Hay una pregunta que mucha gente se hace cuando ve un monitor como este por primera vez. No es cuánto cuesta, no es qué resolución tiene, es ¿yo para qué quiero una pantalla tan ancha? Y esa es exactamente la pregunta correcta, porque un ultrawide no es un monitor normal más grande, es una forma completamente diferente de usar el ordenador, y dependiendo de cómo uses el tuyo, puede cambiarte el día a día de una manera que no esperabas, o puede ser un gasto innecesario. Hoy vamos a resolver eso con el MSI MPG341CQR QD-OLED X36 como excusa, pero con el objetivo de que al final de este vídeo sepas con certeza si un ultrawide tiene sentido para ti o no. El precio de salida de este monitor fue de 1.199 euros, en tiendas lo encuentras actualmente por unos 1.000 euros. Este monitor tiene 34 pulgadas de diagonal, pero lo que le define no es este número, sino su proporción. Una pantalla normal, la tele de tu casa, el monitor de oficina o una pantalla portátil, tiene una relación 16:9 entre su ancho y su alto. Esta tiene una relación de 21:9, es decir, es un tercio más ancha que una pantalla normal del mismo alto. Eso es lo que significa ultrawide, no más alto, más ancho. Y ese detalle cambia todo. Resolución de 3440 por 1440 píxeles. Pantalla QD-OLED de quinta generación. Refresco de 360 Hz, curvatura de 1800R y una conectividad que incluye dos puertos HDMI 2.1, un puerto de vídeo estándar adicional, dos entradas USB y un puerto USB tipo C que permite conectar el portátil y cargarlo a la vez con un solo cable hasta los 98 vatios. Pero antes de hablar del monitor en sí, necesitamos entender qué significa cada una de estas cosas, porque los números sin contexto no sirven para nada. Primero hay que entender la diferencia entre 16:9 y 21:9. Imagínate que tienes una mesa de trabajo. Una pantalla normal es como una mesa estándar, cabe lo que cabe. Un ultrawide es como una mesa de despacho más larga. Tienes más superficie para trabajar, pero la mesa sigue siendo de la misma altura. Ese espacio extra horizontal es por lo que hace especial a este monitor, y dependiendo de lo que hagas con el ordenador, ese espacio extra puede ser una cosa muy útil o algo que no aproveches nunca. ¿Cuándo tiene sentido? Si trabajas con varias cosas a la vez. El ultrawide elimina el mayor enemigo de la productividad, cambiar de ventana constantemente. Tienes el documento a la izquierda y el correo en el centro y el calendario a la derecha, todo visible sin tener que hacer Alt-Tab. Es como pasar de trabajar en una mesita de café a trabajar en un escritorio de verdad. Para la edición de vídeo o audio, la línea de tiempo, ese espacio donde organizas los cortes y las pistas, se extiende mucho más hacia los lados. En una pantalla normal, si tienes un proyecto de 20 minutos, la línea de tiempo está comprimida y tienes que hacer zoom constantemente para trabajar con precisión. En un ultrawide, respira, ves más, trabajas más rápido. Para programar, para diseño, para análisis de datos con varias hojas abiertas, para cualquier tarea donde normalmente tienes dos ventanas a medias solapándose, el cambio es inmediato y notable. ¿Cuándo no tiene sentido? Si usas el ordenador principalmente para navegar por internet, ver vídeos de YouTube, escribir correos y usar redes sociales, un ultrawide no te va a cambiar la vida. La mayoría de ese contenido está diseñado para proporciones normales. YouTube no va a llenar las 34 pulgadas de lado a lado, va a salir con barras negras a los lados o recortado. Lo mismo con la mayoría de páginas web que están diseñadas para anchos estándar. Para ese tipo de perfil, gastar 1.000 euros en este tipo de monitor es gastar mucho dinero en algo que no vas a aprovechar al máximo. Y para juegos, depende del juego. Los juegos que están diseñados para ultrawide, que son muchos de los más populares, simuladores, aventuras de mundo abierto, shooters en primera persona, aprovechan muy bien la pantalla ancha. El campo de visión se amplía, ves más a los lados, la inversión es completamente diferente. En juegos de coches o de vuelo, la sensación de estar dentro es difícil de describir con palabras. Pero hay juegos que no soportan el formato ultrawide, especialmente muchos juegos competitivos online. En esos casos la imagen aparece con barras negras en los lados o se estira y deforma, lo que no es ni útil ni agradable. Si juegas principalmente a este tipo de títulos, el ultrawide no es tu monitor. El panel QD-OLED de quinta generación, ¿qué significa y por qué te importa? OLED es una tecnología en la que cada punto de la pantalla genera su propia luz de una forma independiente. A diferencia de una pantalla convencional donde hay una luz trasera que ilumina toda la pantalla a la vez, aquí cada punto se enciende o se apaga por su cuenta. La consecuencia práctica más importante es el negro. En una pantalla convencional, cuando hay negro en la imagen, la luz trasera sigue encendida y lo que ves no es un negro, es un gris muy oscuro. En este monitor, cuando hay negro, esos puntos se apagan completamente. Es negro total, no hay luz. La diferencia entre ese negro y un color brillante justo al lado crea un contraste que ninguna pantalla convencional puede replicar. Para las películas, especialmente las de ciencia ficción o thriller donde hay muchas escenas oscuras, eso se traduce en una profundidad visual impresionante. Para los juegos, los escenarios nocturnos o espaciales parecen tener volumen real. Para el trabajo, el texto negro sobre fondo blanco tiene una nitidez que descansa la vista. La quinta generación de este panel añade algo importante respecto a versiones anteriores, un recubrimiento nuevo que resuelve un problema que tenían los paneles OLED previos. El
problema del tono rosado y cómo esta generación lo ha resuelto. Las pantallas OLED anteriores de este tipo tenían un comportamiento molesto bajo la luz ambiente. Cuando no había contenido brillante en la pantalla y la luz de la habitación incidía sobre ella, el negro tendía a verse con un tono ligeramente rosado o morado. Era sutil pero visible, especialmente en fondos oscuros. Esta quinta generación incorpora un recubrimiento antirreflejante nuevo que elimina ese efecto casi por completo. El negro sigue siendo negro aunque tengas la ventana abierta detrás de ti o la luz del techo encendida. Es una mejora que parece pequeña, pero en el uso diario, donde la pantalla convive con la iluminación de tu habitación, se nota la diferencia. Los 360 Hz para quién son y para quién no. 360 veces por segundo. Eso es cuántas veces actualiza la imagen en este monitor. Una pantalla de televisión convencional lo hace unas 60 veces. Un monitor de oficina estándar también 60 o hasta 100. Para la mayoría de usos, trabajo, series, películas, navegación, la diferencia entre 60 y 360 Hz no es visible para el ojo humano en condiciones normales. No lo notarás al escribir un correo ni al ver una película. Donde sí se nota es en los juegos, shooters competitivos, juegos de lucha, cualquier título donde reaccionas a lo que ves en pantalla en fracciones de segundo. Aquí tener más actualizaciones por segundo significa que lo que ves refleja mejor el estado real del juego en ese instante. La imagen es más fluida, el movimiento más preciso. Para un jugador casual, la diferencia entre 144 Hz y 360 Hz es difícilmente perceptible. Para alguien que juega de forma competitiva y seria, puede ser relevante. Si no juegas de forma competitiva, los 360 Hz no son el argumento por el que comprar este monitor. Los argumentos son el panel OLED, el formato ultra wide y la calidad de imagen. Pero también hay que tener cosas en cuenta antes de comprarlo. El tamaño mide tu mesa antes de decidirte. 82 centímetros de ancho, eso es lo que ocupa este monitor de lado a lado. Si tu mesa tiene menos de 90 centímetros de fondo, la pantalla se va a quedar muy cerca de tus ojos y vas a tener que estar girando la cabeza para ver cada extremo y eso te cansará. La distancia óptima de uso es entre 60 y 80 centímetros. A esa distancia la curvatura del panel hace que los extremos estén a la misma distancia visual del centro y el campo de visión natural cubre la pantalla sin esfuerzo. El soporte nuevo de este modelo es notablemente más compacto que en generaciones anteriores. Ha reducido su tamaño en más de la mitad. Ocupa mucho menos espacio en la mesa y permite que el monitor se acerque más a la pared. Para quien tiene una mesa de tamaño estándar, eso marca la diferencia. La protección del panel y la garantía. Esto es muy importante. Las pantallas OLED tienen una característica que conviene conocer. Si se queda una imagen fija en la pantalla durante mucho tiempo, el logo de un programa, la barra de herramientas de Windows siempre en la misma posición, esa imagen puede quedar grabada de forma permanente en el panel. No ocurre de un día para otro, pero es un riesgo con el uso prolongado. Este monitor lleva varios sistemas para evitarlo. El principal es su proceso automático de limpieza de panel que ocurre cada 24 horas cuando el monitor no está en uso. Lleva además un sensor de presencia, detecta si hay alguien enfrente de la pantalla y solo activa ese proceso cuando confirma que no hay nadie, así no interrumpe tu trabajo. Si a pesar de todo algo saliera mal, MSI incluye una garantía de 3 años específica contra el quemado de pantalla. Eso te da una cierta tranquilidad cuando estás invirtiendo más de 1000 euros. Sobre el acabado brillante y los reflejos, que esto tiene mucha polémica. Este monitor tiene un acabado que refleja más luz ambiente que un monitor mate convencional. La quinta generación ha mejorado mucho esto respecto a los modelos anteriores, pero si tienes una ventana grande detrás de ti o una lámpara de techo muy intensa que apunta directamente a la pantalla, vas a ver reflejos. Para un escritorio con iluminación controlada, luz indirecta, ventana lateral en lugar de trasera, no es ningún problema, pero conviene organizarlo antes de instalarlo. Y ahora vamos con mi veredicto y responderemos la pregunta del principio. ¿Necesitas un ultra wide? Ahora tienes la información para responder tú mismo a esa pregunta, pero si quieres mi conclusión directa, aquí va. Si trabajas muchas horas delante del ordenador con varias cosas a la vez, si editas contenido, programas, diseñas o analizas datos con varias ventanas abiertas, y si además quieres disfrutar de un equipo fuera del trabajo con juegos o películas, este monitor va a cambiar tu experiencia de una forma que difícilmente vas a querer revertir. La calidad de imagen del panel de quinta generación no tiene rival en este formato a este precio, y la conectividad es completa para cualquier escenario de uso. Si tu uso principal es navegar, el correo, YouTube y algún juego casual, hay opciones mucho más baratas que cubren esas necesidades perfectamente. Y si estás en medio, si usas el ordenador para trabajar pero no intensamente, si juegas pero no de forma seria, si te atrae la pantalla pero no sabes si la aprovecharías, la pregunta clave es esta: ¿cuántas veces al día cambias de ventana porque no te caben las cosas en la pantalla? Si la respuesta es constantemente, el ultrawide te va a solucionar ese problema. Si la respuesta es casi nunca, probablemente no lo necesites. El MSI MPG34 CQR QD-OLED X36 a unos 1000 euros es el mejor monitor ultrawide de este año, pero el mejor monitor para ti es el que se adapta mejor a cómo usas el ordenador, y eso lo sabes tú. Entonces, ¿te merece la pena? Déjamelo en los comentarios, y si tienes dudas sobre si tu caso de uso encaja con un ultrawide, pregunta también abajo, intento responderlo todo. Nos vemos.